¿Qué tienen en común Michael Jackson, una rata y los premios Oscar? Hoy vamos a ver cómo de una película de terror desprende una historia curiosa y algo contradictoria, porque su banda sonora será todo lo contrario a lo que pensaríamos para un largometraje que trata temas algo turbios. Y aún más inesperado, lo que sucedería con esa canción y lo que silenciosamente significa. Aunque hoy no sea el tema insignia de Michael Jackson, vamos a descubrir qué esconde Ben, de una rata malvada a una canción y directo a las estrellas. Yo soy Bardarius y esta es una historia acerca de Ben por Michael Jackson. La primera pregunta que podríamos tener es, ¿Michael Jackson cantando para una película de terror? Bueno, no es tan extraño si consideramos su mega hit Thriller, donde Michael Jackson incluso tomó un papel protagónico. Sin embargo, aquí estamos hablando de un infante que venía de formar parte de un grupo con una estética alegre como los Jackson 5. Entonces, si tú estás dirigiendo una película de terror, lo más probable es que busques una banda sonora que evoque misterio, incomodidad y, aunque no lo creas, miedo. No precisamente la voz del niño que hace poco estaba cantando ABC. Y no me malinterpretes, esas canciones son y serán geniales, pero no sería lo primero que piensas cuando imaginas algo terrorífico. Pero aquí es donde un juego mental y comercial comienza a gestarse. Una movida que no es sencilla de lograr, pero cuando se hace bien, de verdad merece un aplauso. Cuando ves megaestrellas como Michael Jackson, ¿cómo crees que llegaron hasta allí? ¿Crees que basta el talento y el trabajo duro de una sola persona? Bueno, para bien o para mal, siempre se requiere mucho más que eso para llegar a la cima. En este caso, la disquera de Michael en ese momento, la histórica Motown, buscaba expandirse más allá de la música. Y como lo supones, querían llegar al lugar donde se fabrican los sueños. Así es, Hollywood. Ya tenían una canción preparada, pero no fue escrita para el pequeño Michael, sino para un cantante llamado Donny Osmond. Pero un conflicto de tiempo hizo la diferencia, que daría paso a algo histórico. Y todo cambió gracias a ese marketing del que te hablé, esa movida comercial. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres algo y estás seguro de que eso es lo que necesitas? Pero luego todo cambia y lo que obtienes no era lo que esperabas, hasta que te das cuenta de que era justo lo que necesitabas. Bueno, eso es lo que pasa con esta canción, Ben. No te voy a aburrir contándote toda la película, pero básicamente, aunque empieza como terror, se transforma en algo mucho más dramático, porque tiene dos caras y una reflexión que conecta directamente con la canción que nos reúne. La historia trata de Danny, un niño que, debido a su delicada salud, vive aislado en un hospital. Su vida social es prácticamente inexistente. Y luego está Ben, una rata súper inteligente, un líder. El cabecilla de un ejército de ratas que siembra terror en la ciudad. Pero Ben encontrará en Danny algo diferente. Alguien que no lo ve como una plaga, sino como un amigo. Y aquí te dejo una pregunta. ¿Qué pensarías si alguien a quien quieres, todos los demás lo ven como un monstruo, pero lo que tú conoces de esa persona es completamente distinto? Muchas veces la sociedad rechaza con fuerza a quienes no encajan o a quienes considera una carga, empujándolos a una soledad, al exilio y a caminos que no suelen terminar bien. Ben y Danny son dos seres que, en medio de su soledad,
encontraron en su amistad una forma de llenar ese vacío. Y todo esto se condensó en una canción. Entonces, tenemos los ingredientes. Una película de terror con un fuerte trasfondo dramático. Una disquera que quiere conquistar Hollywood. Y una canción que deja de lado el miedo para enfocarse en la emoción. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de voz elegirías para esa canción? Si solo vieras el póster de una rata terrorífica, probablemente dirías, denle la canción a un adulto. Pero ya sabes que Ben no es solo terror. Es una historia de amistad, una alegoría. Ben representa a alguien incomprendido, con una vida complicada. Y Danny, un niño que desde su inocencia ve más allá de lo que la mayoría puede ver. Entonces ahora parece obvio, ¿no? La canción debería ir a alguien que conecte con esa inocencia. Alguien como el pequeño Michael Jackson, que conocía lo que es ser aislado por la sociedad, incluso desde niño, considerando la manera en la que fue criado por su padre. Pero inicialmente no fue así. Se pensó en un cantante diferente, un chico llamado Donny Osmond, pero un conflicto en su agenda hizo que alguien en la Motown buscara a alguien más para cantar la canción. Entonces alguien dijo, esperen, y tomaron la decisión. Michael Jackson era perfecto, y lo que vino después fue mucho más grande de lo que esperaban. La interpretación de Michael captó de forma espectacular toda la carga emocional de la canción. Además ya tenía reconocimiento por los Jackson 5, así que no era ningún desconocido. Motown decidió ir a lo grande. Postularon la canción a los premios Oscar. Y sí, fue nominada. Eso sí, en esta categoría quienes son premiados no suelen ser los cantantes, sino los compositores. En este caso, Don Black, que escribió la letra de la canción, y Walter Scharf en la música. Lastimosamente no ganó. Y si te lo preguntas, la canción ganadora fue The Morning After de la película The Poseidon Adventure. Pero la historia no termina ahí, porque de forma sorpresiva Ben llegó al número 1 de la Billboard Hot 100 y este fue el primer número 1 de Michael Jackson como solista. La puerta que marcó el inicio de algo mucho más grande, porque esta canción demostró algo clave. Michael ya no era solo el de los Jackson 5, podía brillar por sí mismo y eso lo cambió todo. Y bueno, esa fue la historia detrás de Ben. Dime, ¿conocías esa canción? ¿Has tenido a alguien en tu vida que tú valoras pero los demás no logran entender? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias, no olvides dejar tu like. También cuéntame si quieres que hable de alguna canción, de esa historia humana detrás de la canción. Suscríbete y Dios los bendiga.